nuevo Contralor General del Estado se dio conforme a las normas legales y constitucionales, y de ahí solicitó el archivo de este juicio político, al decir que es improcedente. Vamos a escuchar ahí la intervención del doctor Hernán Ulloa en este proceso de fiscalización. Por respeto al Ecuador, para defender mi honor y mis actuaciones, pero mi presencia no es para legitimar bajo ningún concepto este procedimiento político nulo que se está siguiendo en nuestra contra. Señor secretario, que conste en actas lo que estoy mencionando, y con la venia de la distinguida presidenta, le solicito que a través de secretaría se dé lectura al informe con el cual se está enjuiciando políticamente a 4 consejeros. Señor secretario, proceda, por favor. El doctor Ulloa lo solicitó a través de la Secretaría General del Estado que se proceda a leer con la resolución con la cual se da paso a este proceso de fiscalización y enjuiciamiento político a 4 de los 7 integrantes de este organismo de control. Y con esta es la 4ª intervención que se ha realizado acá en la sesión 813 del Pleno de la Asamblea Nacional. Posteriormente se abrirá, iniciarán nuevamente los legisladores interpelantes para el uso a la réplica, y en lo posterior será el debate sobre este juicio político que se lleva adelante aquí en la Asamblea Nacional, que tuvo una larga jornada que inició con la intervención de los asambleístas interpelantes en el juicio político. Gracias a todos quienes en estos momentos nos sintonizan y escuchan el desarrollo del Pleno 813 de la Asamblea Nacional. Vamos a retomar un poco, hacer una breve síntesis de lo que fue la intervención de cada uno de los consejeros de Participación Ciudadana. Ibe de Estupiñán, en su uso a la palabra, dijo que es un intento de tomar el control para designar a las autoridades con intereses particulares, por lo que dijo que es un abuso de poder a lo que establece la ley y la Constitución. Además dijo que en el caso de que se lleve a efecto la destitución o censura, ella seguirá fomentando espacios de participación ciudadana ante las irregularidades que pretenden censurar y destituir del cargo, dijo. Posteriormente, en el uso de la palabra también intervino María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana. A partir de las 16:45, ella intervino, señaló que este juicio político no tiene fundamentos ni motivos legales ni constitucionales, a la que la calificó como una persecución política. Señora asambleísta, estamos con la intervención de los interpelantes. Una vez que concluya este proceso, podrán intervenir los señores asambleístas, por favor. Fue el anuncio de la presidenta encargada que preside el Pleno 813. Como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que los interpelantes hagan el uso a la defensa, se abrirá el debate, anunció a los legisladores. Y lo estábamos revisando, la intervención de la consejera Rivadeneira. Recalcó que y cuestionó este proceso al decir que hubo un trato desigual y también discriminatorio al llamar a 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.
En relación ya a la designación de la primera autoridad de ordenamiento territorial, señaló que en el marco de la ley se cumplió. Además, desmintió que no hubo conflicto de intereses para favorecer a uno de los postulantes a esta dignidad. Así también detalló las etapas previas al concurso para la designación del Contralor General del Estado, al tiempo que señaló que los interpelantes no conocen, a su criterio, no conocen la ley y el reglamento para los procesos de selección de las autoridades que en este caso designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asimismo, pidió fiscalizar a los demás consejeros. En este caso puso el ejemplo de la consejera Sofía Almeida, quienes también hicieron reformas a la normativa a su conveniencia, dijo la consejera Rivadeneira, cuando la consejera Almeida estuvo al frente del organismo de control. En este contexto, la consejera Rivadeneira dijo que todos debían entrar en este proceso de fiscalización y no solo a 4, como en esta ocasión se está llevando a efecto. Seguidamente fue la intervención del consejero de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, a partir de las 18:20 en el uso de la palabra, inició diciendo que no existe el incumplimiento de funciones. Respecto ya a la imputación, a la falta de transparencia para la elección de Pablo Iglesias como superintendente de ordenamiento territorial, dijo que no hubo favoritismo alguno para llevar a efecto. Y terminó su intervención solicitando el archivo de la solicitud de juicio político, al decir que es improcedente. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y la Secretaría General remitió en estos momentos vamos a escuchar al prosecretario de la Asamblea Nacional, quien va a dar lectura por pedido del doctor Ulloa sobre este proceso de fiscalización, el informe que se lleva a cabo. Escuchemos. Control político al señor abogado Santiago Bektach Espinosa, secretario relator, y al señor abogado Andrés Eduardo Ruiz Parreño, prosecretario relator. Asunto: atención al memorando número AN CFCP 2022-0289M, informe de la solicitud de juicio político en contra de los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es lo que le puedo informar, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Prosiga, doctor Ulloa. Gracias, presidenta. Es importante conocer que 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en este acto estamos siendo enjuiciados políticamente, sin un informe aprobado por parte de la Comisión de Fiscalización y tampoco con informes de postura, con las votaciones y en la forma que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es importantísimo aclarar esto y que quede en acta, señor secretario, porque mi misión aquí no es enfrentarme con la Asamblea Nacional, sino como servidores públicos, darnos la mano y evitar que ustedes se vean arrastrados como Asamblea Nacional a decisiones que el día de mañana les puede ubicar en la misma condición en la que se encuentra el asambleísta de la Curul 73, Luis Almeida, tío de Sofía Almeida, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando decidió eliminar, cancelar o como se quiera mencionar a la Corte Suprema de Justicia. Y en proceso una repetición. Y eso es lo que yo quiero aquí advertir que puede ocurrir si es que el día de hoy se toma una postura para censurar unos consejeros sin el informe correspondiente. Presidenta, le pido por favor
que los señores asambleístas sean respetuosos el momento de mi intervención. No es por ninguna favor, amenaza. doctor Ulloa, continúe. Les pido a los señores asambleístas escuchar la intervención. Señores asambleístas, y si los señores asambleístas no desean escuchar, ojalá sus asesores sí lo hagan. El artículo 76 de la Constitución del Ecuador dice textualmente: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Número 1, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. No se ha cumplido. Número 4, las pruebas obtenidas actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. No existe informe, no existen pruebas. Número 7, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. La Constitución del Ecuador indica en el numeral 9 del artículo 120 que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Esto es muy importante, señores asambleístas. Numeral 9, fiscalizar los actos de la función ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y otros órganos de poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Por otro lado, otra de sus atribuciones, señores legisladores, además de legislar y fiscalizar, es el control de la acción de gobierno, que a partir del artículo 129 de la Constitución del Ecuador trata sobre los enjuiciamientos políticos. Entonces entendemos bajo esta normativa constitucional que ustedes como legisladores tienen que legislar, tienen que fiscalizar y tienen que además ejercer el control de la acción de gobierno. Y esto es muy importante por el relato siguiente. ¿Por qué hago esta importante mención, señores legisladores? Porque en el ejercicio de mi derecho a la defensa, en la sesión 8-10 del 15 de noviembre, se trató como orden del día resolver sobre el procedimiento de fiscalización, solicitud de enjuiciamiento político a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, de conformidad al inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dice esta norma concreta? Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización establecidos en el artículo 75 a 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué hago esta distinción, señores legisladores? Porque el control de la acción de gobierno, como cualquier enjuiciamiento, tiene reglas que regulan la seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho a la defensa, y tiene plazos fatales que no pueden ser resueltos por la máxima autoridad, que es la Asamblea Nacional del Ecuador. El artículo 142, que nos tiene aquí con una moción presentada por un asambleísta y con una resolución del Pleno, no habla en ninguna parte de que se aplica para el control de acción de gobierno, es decir, a juicios políticos, sino solamente a la primera parte, que es el pedido de fiscalización.
¿Por qué razón? Porque cuando se trata de garantías fundamentales, garantías y derechos, cuando están en juego la estabilidad de un servidor público, cuando se procesa a una persona, existen reglas que deben cumplirse. Y eso es lo que no ha ocurrido aquí. Les consulto, legisladores, ¿cuál es el informe de posiciones que ha sido debatido el 15 de noviembre en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las pruebas de cargo y de descargo que se utilizarán a nuestro favor o en contra? ¿Qué se debatió, decidió sobre los otros motivos que provocaron este procedimiento político? ¿Sobre qué pruebas debemos ejercer nuestro derecho a la defensa? Esta resolución que aprobó el enjuiciamiento político en contra de 4 consejeros se da tan solo por una moción efectuada por un legislador. Señores legisladores, esto es tan grave como que usted lleve a un juicio a una persona sin un dictamen fiscal, sin las pruebas, y venga el juez y le diga culpable. Por eso, las garantías y derechos establecidos en la Constitución establecen claramente que para cualquier enjuiciamiento, inclusive político, tienen que aplicarse estas reglas con plazos fatales que no pueden ser resueltos por el máximo organismo, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador. No son los competentes para tomar una decisión como la que se tomó el 15 de noviembre, con el respeto que les asiste. Ahora, voy a entrar en materia, pese a que he mencionado que mi presencia aquí obedece a la defensa de mi honor y obviamente por respeto al país. Aquí no se nos antojó reformar un reglamento a partir del cambio de la administración. Nosotros, cuando estábamos en condición de minoría, durante 8 meses acudimos a diferentes sesiones e invitaciones en la Asamblea Nacional en diferentes comisiones, donde advertíamos una posible metida de mano a los procesos de designación de autoridades. ¿Qué pasó durante estos 8 meses? ¿Por qué a partir del 9 de febrero se activa un juicio político en nuestra contra? ¿Y por qué estos 8 meses anteriores jamás existió un procedimiento político para revisar, analizar siquiera si estos consejeros tenían la razón o estaban equivocados? Poco a poco iremos analizando. Por favor, el video correspondiente a este punto. Estos son los antecedentes. Impedidos de tocar una letra del reglamento. La única razón era con un aporte ciudadano. Un día antes se cierra el periodo para conocer los aportes ciudadanos y me topo con esta carta. Dice, el reglamento dice así, eliminar. El reglamento dice así, eliminarse. Este documento, el documento debía ser motivado para eliminar la evaluación práctica. Este consejero indicó en la sesión de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad para designar autoridades, pero no para removerlas. Ni siquiera el Consejo Transitorio tenía esa facultad. Esa decisión del orden judicial también trajo consecuencias en una sentencia dentro de lo contencioso administrativo que manda a pagar al Consejo de Participación Ciudadana los gastos que dejó de percibir ese local durante el tiempo que fue removido de forma ilegal. Considero que no solamente hay un incumplimiento de la norma constitucional, sino que además esta designación es una afrenta a la Defensoría del Pueblo. Lo mínimo que pueden hacer es que se ajuste esta designación a lo que establece la Constitución del Ecuador y lo que establece la ley orgánica de la materia. No hubo tal informe que verifique el cumplimiento de los requisitos para haber designado esa autoridad, porque además de que dice la ley orgánica de la materia, no era posible
designarlo, y menos aún estando en conflicto de interés. Aquí no se puede comparecer para defender a la persona, sino para defender nuestra actuación como consejeros de participación ciudadana. El señor asambleísta Almeida es el tío de la presidenta Sofía Almeida. Él está en conflicto de interés. Usted desea, señor asambleísta Almeida, ser abogado de la presidenta del Consejo de Participación, renuncie al puesto de asambleísta. Renuncie al puesto de asambleísta para que usted pueda dedicarse a ser abogado en libre ejercicio. ¿Usted cree que yo voy a estar aquí enfrentándome a las irregularidades que se han cometido en el concurso de la Contraloría? Estoy aquí para decir que se han cometido irregularidades en la designación del defensor del pueblo. Si tuviera algo que se pueda quemar a mis espaldas. Si usted va a recordar la designación o el encargo que hizo al señor defensor del pueblo, actualmente, se lo hizo desconociendo todas las demás hojas de vida de las instituciones relacionadas con los derechos humanos y también hojas presentadas por los mismos funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Y se designa una persona que no cumple con el requisito de trayectoria en defensa de los derechos humanos y una persona que tenía un conflicto de interés con los consejeros del Consejo de Participación. La presidencia del Consejo de Participación, por vía de este reglamento, pretende tener la secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. Y por favor, no nos hagamos los ciegos aquí, que esto es importante. Esa es la posibilidad para que a través de un secretario puesto desde la presidencia pueda hacer un lobby al interior de la Comisión Ciudadana de Selección, señores asambleístas. Y peor aún, por las manos de él van a pasar hasta las preguntas que se les van a tomar a los postulantes de la Contraloría. No se me venga a decir que estamos actuando incorrectamente, que esto es un juego de niños, señor presidente, porque estamos defendiendo la institucionalidad del Ecuador y garantizando de que tengamos una autoridad que goce de la legitimidad en un acto de transparencia en la designación de esta autoridad. Gracias. Lo mencionado, fueron 8 meses antes de ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana que acudí ante diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. A nadie de ustedes se les ocurrió plantear un enjuiciamiento político, ni siquiera hacer un proceso de fiscalización para saber si este consejero estaba equivocado o estaba en lo correcto con tantas quejas. Pero una vez que asumí la presidencia del Consejo de Participación, indudablemente ocupé un cargo de alta responsabilidad. Y mi alta responsabilidad con el país implicaba que yo no iba a entrar en enfrentamientos con la Asamblea Nacional, sino que iba a generar confianza y respeto en cada una de mis actividades. Por favor, el video correspondiente. Señores asambleístas, muchas gracias por la invitación. Es indudable que ante el escenario en que el Ecuador está viviendo por la crisis que se vive en el Consejo de Participación Ciudadana, hoy como su presidente tenga que rendir cuentas ante ustedes con mucho respeto y por supuesto siempre con la misión de responder cada una de sus inquietudes. He observado de que hoy se me ha invitado como señor consejero y no como presidente. Y yo tengo claro por la experiencia que tengo en la vida de que cada cosa que va a generar indudablemente un cambio tiene que primero generar confianza. Y esa es la confianza que yo quiero este momento ganarme con esta comisión, luego de que dé las exposiciones correspondientes y aclare cada una de sus dudas. Y quizás en una sesión posterior, señor presidente de la comisión, sea invitado como formalmente corresponde. Yo quiero darle un cambio a la administración del Consejo de Participación Ciudadana. Quiero ser diferente a lo que ellos han sido con nosotros. Queremos ser diferentes. Todos nosotros nos hemos reunido para pensar y reflexionar en qué es lo que el país necesita. Un cambio, no estar en lo mismo. Esto no se trata del quitamontón. Ahora tenemos aquí la mayoría, le hemos quitado como una baraja a ustedes las posibilidades de la designación de autoridades. Se trata de transparencia.
tómenlo realmente como un comentario honesto de mi parte, y les he referido que no existe ni un hilo conductor con el Ejecutivo. Así en su momento yo he apoyado al hoy presidente del Ecuador. Punto de orden, señor presidente, solamente para responderle a la pregunta que me acaba de hacer Sí. el consejero. No es que yo estoy defendiendo a 3 consejeros. Aquí estamos para fiscalizar y legislar, y tengo pruebas para poder legislarles y fiscalizar a los 4 consejeros. Mi manera es siempre libre, y si se tendrá que fiscalizar al resto, se fiscalizará. Pero en este momento, usted está aquí compareciendo, y por eso la pregunto. No se preocupe, mis respuestas también son libres. Señores legisladores, mi actitud jamás ha estado dentro del marco de la soberbia, dentro del marco del irrespeto con ninguno de ustedes. Y aquí estoy como un colega más, servidor público, para evitar que malas decisiones los arrastren a un escenario en el cual no debe ser el adecuado. Aquí tiene que tomarse decisiones correctas, coherentes y respetuosas. Y por ello quiero indicarles que dentro del marco de cualquier enjuiciamiento tiene que existir la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que ustedes no pueden aquí venir a debatir por el 9 de febrero o porque piensan que el consejero Hernán Ulloa obedece dictámenes de alguna autoridad, lo cual no es cierto. Tampoco puede debatirse porque se reformó un reglamento, porque el enjuiciamiento que se está llevando a cabo en este acto corresponde a presentar una moción para la reforma al reglamento. ¿Por qué hago y recalco esto? Porque el juicio político fue presentado por la asambleísta Pazmiño en el mes de febrero del año 2022 y nosotros recién reformamos el reglamento en marzo del 2022. Entonces, ustedes no pueden juzgarme por haber cometido, como se dice en lo penal, un asesinato, si simplemente está una persona herida, como una tentativa. Tienen que ser objetivos y enfocarse en el acto preciso. Abrogación de funciones por haber efectuado una moción. La abrogación de funciones. Al respecto, existe un video que nos va a hacer entender lo que está ocurriendo aquí para que puedan tomar una decisión correcta. Por favor, el video correspondiente. Si ustedes me demuestran en qué parte del ordenamiento jurídico, de la ley que tienen los consejeros, está estipulado que pueden modificar el reglamento, retiro este juicio político, señor presidente. ¿En qué parte de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice que ustedes pueden cambiar el reglamento una vez que se ha iniciado el proceso de selección de la Comisión Ciudadana? ¿En qué parte del reglamento dice? ¿Nos puede compartir, por favor? Señores legisladores, ustedes pueden pensar que obviamente por el acto de mi defensa yo tengo una posición sesgada frente a ustedes con una exposición en el marco de lo jurídico. Por eso yo me he permitido consultar a uno de los más notables juristas de este país, que seguramente muchos en esta Asamblea Nacional han leído sus libros o quizás han sido partícipes de alguna charla, de algún seminario o dentro de las aulas universitarias. He solicitado el criterio del distinguido colega, doctor Jorge Zavala Egas, para que nos aclare un poco el panorama respecto de lo que ustedes nos están a nosotros acusando que hemos incumplido. Por favor, pase el video. Doctor Jorge Zavala Egas, sobre los causales del juicio político a los consejeros de mayoría. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la capacidad para poder reformar o modificar estatutos o resoluciones según sus competencias para asegurar la transparencia de los procesos. Evidentemente que el Consejo de Participación Ciudadana, como órgano incluido dentro de la administración pública en sus labores, tiene que sujetarse al ordenamiento jurídico, básicamente a la Constitución de la República, en cuyo artículo 226 se señala claramente que la Constitución y la ley le otorga potestades. Esas potestades son para que pueda ejercer su actividad dentro de los límites de su competencia.
Dentro de esas potestades están las potestades resolutivas. Esto es la de expedir resoluciones. Esas resoluciones son de carácter normativo, la mayoría de ellas, y cuando se refiere a potestad normativa se refiere a la capacidad de expedir normas, a la capacidad de reformar normas y a la capacidad de delegar normas dentro de la jerarquía de esas resoluciones administrativas de efectos generales o de efectos particulares. Por lo tanto, está atribuido por la ley orgánica del Consejo de Participación con este sustento constitucional para ejercer esa potestad de creación, reforma o extinción de normas dentro del ámbito de su competencia. La acusación concreta de la Asamblea para llamar a juicio político es la arrogación de funciones. ¿Existe una arrogación de funciones por parte de los consejeros al momento de plantear una moción? En los órganos colegiados, las potestades las ejercen, por supuesto, los que integran el órgano colegiado. Y esas potestades se ejercen de la siguiente manera. Para expedir una resolución, tiene que haber previamente una iniciativa de parte de uno de los autorizados dentro del órgano colegiado para presentar mociones. ¿Por qué? La moción es la forma en que se propone una resolución. Una vez que sigue el procedimiento indicado en la moción y es aprobada, esa moción se convierte en resolución y la resolución entra en vigencia. Por lo tanto, no puede haber arrogación de atribuciones cuando se ejerce de manera obligatoria el ejercicio de las potestades que siempre son irrenunciables. Por lo tanto, el vocal, el miembro del Consejo de Participación está obligado a ejercer las potestades o atribuciones que le otorga la Constitución y la ley. En todo caso, no plantear mociones sería incumplir con las funciones. Ahí no hablamos de arrogación de atribuciones, sino que hablamos claramente de incumplimiento de funciones. Se acusa a los consejeros de mayoría de haber reformado el reglamento cuando el concurso ya había empezado, según ellos, afectando la seguridad jurídica del proceso y de sus postulantes. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿hasta qué momento puede hacer perfectible un reglamento para garantizar la transparencia de un concurso? Bien. Las potestades normativas, tal como lo señala el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, se ejercen por parte del órgano Consejo de Participación de manera discrecional. Esto es, a la manera en que lo exige el interés público, en el momento en que lo exige el interés público, con el contenido que exige el interés público. Cuando el interés público exige, se reforma. Lo que sucede es que el ejercicio de esa actividad, de esa potestad, está limitado por los derechos fundamentales de las personas. Y por supuesto, no puede ejercer la potestad si vulnera un derecho constitucional. Pero el derecho constitucional que se puede vulnerar con una reforma normativa es solo el de la seguridad jurídica. Pero se impide, se lesiona, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica solo sí, exclusivamente sí, únicamente sí. Se impide que los interesados en la nueva reforma, en la situación jurídica creada por la nueva reforma, sean imposibilitados de conocer o de predecir cuál será la vigencia de las normas jurídicas en un procedimiento determinado. En este caso, habiendo sido la reforma ejecutada en el mes de marzo del año 2022 y la convocatoria al concurso sobre la cual inciden las reformas en noviembre del 2022, es obvio que la seguridad jurídica no estaba comprometida, vulnerada o lesionada, pues los interesados podían predecir y tener la certeza de cuáles serían las normas aplicadas en el concurso donde incidió la reforma. Doctor Jorge Zavala Egas, sobre los causales del juicio político a los consejeros de mayoría. Arrogación de funciones por haber presentado una moción es la razón que hoy me tiene aquí ante ustedes. ¿El consejo o el consejero comete arrogación de funciones por presentar una moción? Por favor, ponga el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno, donde dice claramente que el reglamento establece que es
un deber del consejero del Consejo de Participación Ciudadana presentar mociones. ¿Por qué es un deber para nosotros presentar mociones? Porque es el antecedente de una resolución. Si nosotros no presentamos mociones dentro del órgano colegiado, al igual que ustedes aquí en la Asamblea Nacional, no puede existir resoluciones. Entonces es un deber y una obligación. Por ello, más bien, no presentar mociones implicaría el incumplimiento de funciones, y no es lo que aquí se me está acusando. Por otro lado, algo muy importante, que no quiero tocarlo una y otra vez porque aquí fue ya expuesto claramente por cada uno de los consejeros y consejeras. ¿Cuál es el problema con el tema de la moción o la posterior reforma del reglamento? El 12 de julio, en la administración anterior, 12 de julio del 2021, se hace una promulgación de un reglamento para designar al próximo Contralor General del Estado. El 12 de agosto se inicia el procedimiento, la primera etapa, con la veeduría ciudadana. Y luego de la veeduría ciudadana, que ha sido referido por la interpelante, la asambleísta Pazmiño, en varias ocasiones, que es el inicio del procedimiento, el 12 de agosto, con la convocatoria a la veeduría ciudadana, la asambleísta interpelante se olvidó o desconoció que el 20 de agosto, días después, en la administración Almeida y bajo la presidencia del consejero David Rosero, se hicieron reformas a los reglamentos, no solamente al de Contraloría, sino también al de Comisiones Ciudadanas de Selección, que era el procedimiento que en ese momento se estaba llevando a cabo y no tenía por qué reformarse, porque ese concurso sí estaba en curso. Sin embargo, se lo hizo y sesgadamente aquí no se ha informado de ese detalle. Y nosotros estamos siendo procesados por una segunda reforma, pero la primera no se ha tomado en cuenta. Y quiero yo dejarles claro, señores asambleístas, que cuando uno viene y procesa a una persona o presenta un enjuiciamiento jurídico, tiene que ser objetivo, pero tiene que ser honesto con la Comisión de Fiscalización y también con sus compañeros en la Asamblea. Usted no puede venir a mencionar dentro de la Comisión de Fiscalización que el proceso inicia con las convocatorias en las veedurías y luego decir que el proceso a conveniencia inicia con la convocatoria de las comisiones ciudadanas de selección. Eso es lo que ha ocurrido en la Comisión Ciudadana de Selección y también lo que ha ocurrido ante las exposiciones en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para ello quiero dejar unos videos donde ustedes pueden advertir las contradicciones que pretenden inducir a engaño a ustedes, legisladores, para que tomen una decisión errada que el día de mañana puede comprometer su estabilidad y tranquilidad. Por favor, los videos correspondientes. El reglamento cuya resolución que suscribe el consejero Rosero se realice en agosto del 2021, es decir, antes, nuevamente, que quede esto claro, antes de la convocatoria a la comisión. Señor presidente, estoy escuchando que indican, señores legisladores, que no hay el quórum necesario para continuar con la sesión. Por favor, para verificar. Señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien resuelve las cosas aquí es el presidente de la Asamblea. Continúe con su alocución. Continúe con el video. Aquí hay algo que no se ha tomado en cuenta y esto es muy importante esclarecerlo. Porque una de las pruebas documentales presentadas por la asambleísta Mireya Pazmiño va en torno a indicar, este fue el reglamento de la administración de Sofía Almeida, que el Consejo de Participación hizo la modificación anterior. Pero si ustedes van a revisar ese documento, señores asambleístas, ustedes van a darse cuenta
de que el reglamento que se ha planteado como prueba por parte del asambleísta Mireya Pazmiño es un reglamento que no contiene las modificaciones efectuadas el día 20 de agosto del año 2021, donde se modifica no solamente el reglamento de la Contraloría General del Estado, sino el reglamento de otras autoridades y también el reglamento de las comisiones ciudadanas de selección. Muy buenas tardes, estimadas consejeras y consejeros. Hoy, viernes 20 de agosto, damos un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy actuará como secretario el doctor Leonardo Oviedo y en ese sentido vamos a continuar. Conocimiento de las recomendaciones generales de la Coordinación General de Asesoría Jurídica respecto del reglamento de comisiones ciudadanas de selección y de los reglamentos e instructivos expedidos a efectos de normar los concursos para designación de autoridades, remitido por el magíster Hugo José Icaza Valencia, mediante los memorandos números CPCCS-CJA-2021-400-M y número CPCCS-CJ-2021-401-M. Si usted me habla, señor coordinador jurídico, de que los derechos tienen que ser de manera progresiva, usted nos está restando a los consejeros el derecho a tener nuestros delegados, y eso es regresivo y nocivo para la transparencia del concurso, porque nos quita una voz por funcionarios que van a depender directamente de la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana o de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, pero no van a poder emitir una voz dentro de esa comisión técnica porque nuestros delegados se nos va a impedir tenerlo. Y también le hago este análisis porque usted tuvo que haber advertido de que no podía el reglamento adaptarse al instructivo, sino que el instructivo tenía que adaptarse al reglamento, no como se ha hecho al revés, por querer hacer las cosas de esta forma. Lastimosamente continúan las irregularidades, los problemas normativos, y esto de aquí queda como registro en la afectación de la transparencia del concurso. Es el Pleno como la máxima autoridad efectivamente en cuanto a la atribución, y nosotros podemos reglamentar, reformar, mejorar la normativa cuando sea pertinente para que efectivamente todos los procesos fluyan de manera adecuada, tal como el asambleísta tiene la posibilidad de realizar, reformar, modificar, interpretar las leyes. Nosotros tenemos la facultad en cuanto a la atribución de reformar en el caso de la normativa de nuestros concursos para una mejor viabilidad. Mi voto a favor de estas importantes reformas. Procedo a tomar la votación, señor presidente. Doctor Francisco Bravo Macías. Mi voto es en contra. Licenciado Juan Javier Dávalos. Mi voto a favor de la reforma. Economista Graciela Ivette Estupiñán. A favor de acoger las recomendaciones formuladas. Mi voto es a favor. Mi voto es en contra. Abogado Hernán Stalin Ulloa. Mi voto en contra. Estimado secretario, cante los resultados. Así será, señor presidente. Una vez que se ha tomado la votación respectiva, los resultados son los siguientes. 4 votos a favor, 3 votos en contra. Por consiguiente, ha quedado aprobada la moción, señor presidente. Entonces, ustedes ya han escuchado hasta la saciedad que una de las cosas que aquí se nos ha mencionado, que hemos afectado a la seguridad jurídica, es haber reformado el reglamento luego de la conformación de las veedurías el día 12 de agosto, con las resoluciones que tienen ustedes como medios de prueba. Pero resulta que lo que se ha omitido es que ese reglamento, el mismo reglamento en la anterior administración, pocos días después, fue modificado el reglamento de la Contraloría y también el reglamento de las comisiones ciudadanas de selección. Por eso mis compañeros decían, por favor, no tengamos una actitud sesgada, porque a nosotros se nos está acusando de haber modificado un reglamento,
pero ellos que también hicieron una modificación no son objeto de una observación o un procedimiento político. Legisladores, el 20 de agosto del 2021 se hizo la primera reforma al reglamento de la Contraloría y bajo el mismo formato de moción presentada por la asambleísta Pazmiño, ellos también deberían estar aquí exponiendo a ustedes las razones de por qué se hizo esa primera reforma. Pero sí vale resaltar qué contenía esa reforma, no solamente el reglamento para designar contralor, sino otros reglamentos y también de las comisiones ciudadanas de selección. Las reformas contenían quitarnos la posibilidad de tener un asesor cada uno de los consejeros para estar vigilantes de los procesos de designación de autoridades. Ellos con esta reforma captaban el control de todas las comisiones ciudadanas, de todos los concursos, impidiéndonos a nosotros ejercer el derecho a tener la documentación como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a la orden, para poder también estar pendiente de las actividades y desarrollos de los concursos. Esas reformas fueron las primeras reformas que no han sido mencionadas por su compañera, la interpelante Mireya Pazmiño. Por favor, ponga el video para que veamos las contradicciones en la Comisión de Fiscalización. El reglamento cuya resolución se suscribe el consejero tercero se realice en agosto del 2021, es decir, antes, nuevamente, que quede esto claro, antes de la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección, y el reglamento que apruebe el consejero y los consejeros enjuiciados, que son 4, sí se produce en febrero del 2022, es decir, cuando la convocatoria estaba efectuada. Por eso enjuiciamos a ustedes, por eso están en este juicio político, no de manera personal, es porque ustedes, sí, no cumplieron con sus funciones. Yo tengo muy buena memoria. Usted ha hecho mención en varias partes del proceso político, a mis compañeros interpelados, a los testigos, e inclusive leyendo la norma de la Contraloría General del Estado, donde indica claramente que la primera etapa es la conformación de las veedurías ciudadanas. Y ahora usted me está indicando de que la etapa que debe considerarse es en las comisiones ciudadanas de selección, la convocatoria. Asambleísta, por favor, seamos bastante serios en esta parte porque nos estamos jugando la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y la estabilidad del país entero. Entonces, no me venga a cambiar las cosas, por favor, le ruego, porque la conformación de la veeduría se hizo el 12 de agosto, 8 días antes de este pleno que hacemos referencia. Y si vamos en la línea de lo que hizo el consejero Rosero el día de ayer en su convocatoria y todas las intervenciones de usted, el día de hoy usted me está cambiando el escenario a que empiece el proceso con la convocatoria a las comisiones ciudadanas de selección, que por supuesto se lo hizo posterior. Pero durante todo el proceso hemos hablado de que la primera etapa es la conformación de las veedurías, que se hizo el 12 de agosto, señor asambleísta. Usted, señor presidente de la Comisión de Fiscalización, le hizo una pregunta a la distinguida asambleísta Mireya Pazmiño, ¿en qué momento inicia para ella el procedimiento de designación de la autoridad? Y le dijo claramente que el momento de la conformación de la veeduría está en los archivos correspondientes. Remitámonos a ellos. Yo quiero tener claro, asambleísta Pazmiño, ¿con qué acto administrativo, si usted nos puede referir la norma exacta, se inicia el proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado? ¿Con qué acto administrativo? El 5 de mayo del 2021, el Consejo de Participación Ciudadana dispuso la conformación de la Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de reglamento para el concurso para la primera autoridad, que es el Contralor General del Estado. Con ese acto administrativo inicia este proceso. Es decir, el 5 de mayo. ¿Y en qué fecha se emitió el reglamento? ¿Fue aprobado y promulgado ya en el registro oficial, el primero o el que fue con la reforma? Los dos. Ya. El 18 de julio del 2021 fue aprobado y publicado en el registro oficial con el suplemento 536 de 13 de septiembre del 2021. Ese es el
primer reglamento, el que fue ya aprobado y publicado en el registro oficial. El segundo, el 9 de marzo del 2022, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la reforma mediante una codificación del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. ¿Debo entender o debo asumir que el concurso ha iniciado o no? Como lo dije y lo repito, asambleísta, el concurso ha iniciado con la conformación de la comisión de veeduría. Esa es la primera etapa para el concurso. El concurso ha iniciado con la conformación de la comisión de veeduría. Esa es la primera etapa para el concurso. Y aquí no estamos viendo violación de derechos, estamos viendo incumplimiento de funciones de parte de los consejeros de participación ciudadana. Ya. Y solamente para terminar con mi última pregunta respecto a esta respuesta. ¿Se hizo ya la convocatoria de parte del Consejo de Participación Ciudadana para la postulación a candidatos a la Contraloría? La convocatoria para los señores sí se hizo y comienza eso con la primera etapa. Ya se inicia hizo. ya el proceso. ¿Podemos tener acceso a la resolución con la que ya se hizo la convocatoria a candidatos? Permítame un ratito. Gracias. La convocatoria para candidatos no sé si ya se lo hizo o no. No, lo que sí se hizo es la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana. Esa convocatoria sí existe. Eso es distinto, gracias. Y yo estoy evidenciando, de acuerdo a las pruebas presentadas, que hay un claro incumplimiento de funciones de acuerdo al ordenamiento jurídico. Eso. Incumplimiento de funciones, abuso de poder de parte de los consejeros al reformar un reglamento que ya fue aprobado y fue publicado. Y no se debía hacer ninguna reforma porque el concurso fue iniciado con la conformación de la Comisión para la Veeduría Ciudadana. Ahí a la colega interpelante quisiera hacerle una consulta. ¿Cuándo arranca el concurso para designar a una autoridad de la que estamos hablando? ¿Cuando se conforman las veedurías ciudadanas o cuando se convocan a los participantes al concurso? Cuando se realiza la convocatoria para la conformación de las veedurías ciudadanas. Desde ahí arranca el concurso, no para las convocatorias, para la participación, luego para el concurso. Claramente está en el artículo 38, como le dije, en el numeral 6, dictar, llevar el procedimiento adecuado, pero inicia el concurso cuando se realiza la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana. Inicia el concurso cuando se realiza la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana y ese se lo hizo el 12 de agosto del 2021. De acuerdo. ¿Eso significa que antes de la convocatoria a la veeduría ciudadana ya hay establecido un reglamento para dicho concurso? Sí, el 18 de julio del 2021 ya fue aprobado el reglamento. Eso significa que con el reglamento establecido antes de la convocatoria a la veeduría ciudadana arranca el concurso y mal se podría, señor presidente y estimados colegas, cambiar un reglamento cuando ya ha arrancado un concurso. Hasta ahí mi pregunta, señor presidente, estimados colegas. Por aclarar que en derecho público prevalece el principio de lo que los órganos de poder solo pueden hacer lo que expresamente están autorizados por la ley. Si ustedes me demuestran en qué parte del ordenamiento jurídico, de la ley que tienen los consejeros, está estipulado que pueden modificar el reglamento, retiro este juicio político, señor presidente. Es increíble escuchar legisladores que una colega suya, que el día de hoy es la interpelante, indique que el Consejo de Participación Ciudadana a través de resoluciones no puede generar normas, no puede reformar o puede derogar. Es inaudito que se mencione ante el Pleno. Dígame la norma en la cual se establece eso para que quede sentado de que efectivamente pueden reformar un reglamento. Por supuesto que se lo puede hacer a través de las resoluciones. ¿En qué parte de la Constitución o la ley correspondiente indica de que emitió un decreto presidencial se puede hacer reformas, se puede hacer cambios, se puede hacer modificaciones o derogaciones? En ninguna parte. Pero es parte de la actividad administrativa que tienen los organismos colegiados y la facultad que también la tienen en virtud de sus potestades las instituciones. Y no es posible que se indique, que se le demuestre en qué parte de la norma se establece la facultad para poder reformar. Eso es parte de nuestras actividades administrativas
que la logramos en torno de las resoluciones. Ahora, con este video, quiero justificarles a ustedes, señores asambleístas, y les quiero pedir de favor que estén muy alertas a las exposiciones de la legisladora interpelante, porque aquí he escuchado en su primera intervención decir mentiras, las mismas mentiras que se dijo ante la Comisión de Fiscalización, y por yo estar pendiente de cada una de las intervenciones, pude darme cuenta que para ciertos momentos el inicio del proceso para ella iniciaba con la veeduría, y cuando se enteró que el 20 de agosto habían hecho una reforma, Almeida, Rosero y Dávalos, allí cambió y dijo no, entonces es en la convocatoria de las comisiones ciudadanas de selección. Seamos serios, no podemos ser burlados, no se puede permitir un engaño de esta naturaleza para afectar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Esto le hace daño al país y esto da razones para que el Ejecutivo gane fuerza para quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana con una consulta popular, a lo que estoy en desacuerdo total, porque hay que aprovechar un espacio así para fortalecer la institucionalidad, no para afectarla. Y ustedes con este enjuiciamiento nulo están dando paso a que eso se fortalezca. Ahora quiero yo defender ante ustedes nuestras actividades de forma motivada. ¿Por qué consideramos hacer reformas a los reglamentos? No fue porque se nos antojó, no fue porque queremos meterle la mano. Era nuestra obligación quitarle esas garras que habían diseñado para que se pueda direccionar los concursos. Por favor, las diapositivas correspondientes. Una de las normas importantes y que ustedes ya me escucharon en el momento de mi intervención es el famoso artículo 11, literal F, de ese reglamento anterior. ¿Qué decía ese numeral? Decía que el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, que debe ser independiente de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana, se iba a designar de una terna remitido desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Legisladores, ¿qué hace el secretario del Consejo de Participación en la Comisión Ciudadana de Selección? Ese secretario iba a hacer un lobby político al interior de la Comisión Ciudadana de Selección. Por las manos de ese secretario iban a pasar las preguntas que se iban a tomar a los postulantes de ese concurso, y seguramente negociadas en el mercado negro político para que el menos calificado sea Contralor General del Estado. En un acto de honestidad con el país, con ustedes, estando en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, para mí hubiera sido muy cómodo hacerme loco, porque de esa norma que estaba vigente, yo tenía que mandar mi terna. ¿Me entienden? Lo honesto y lo propio, lo apropiado y lo coherente, siendo que 8 meses atrás venía reclamando, era cambiar esa norma. Y la cambiamos para que el día de hoy ese reglamento no tenga injerencias del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que soy yo. Ese secretario se elige ahora de entre los propios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Así hemos blindado el proceso de designación, inclusive del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos con la siguiente. Era una exigencia que la persona que ocupe ese espacio, y con los antecedentes nefastos que ha tenido el país y que ha afectado la institucionalidad de una entidad tan noble como la Contraloría General del Estado, por supuesto se fortalezca los requisitos y demás filtros que se deben hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana. Encontrándonos en minoría, se había aprobado para que el artículo 21 exija que los postulantes presenten certificados de la UAFE, certificado de no estar registrado en la base de datos de la UAFE, certificados de homónimo con personas registradas en la base de datos de la UAFE. Eso se lo quitó el momento de la aprobación del reglamento y nosotros lo traímos de vuelta. ¿Para qué?
para fortalecer, para que existan más filtros, para que no se nos pase la delincuencia organizada dentro de un concurso tan importante y relevante para el país como es la designación del próximo Contralor General del Estado. Esa fue nuestra motivación, legisladores. Siguiente artículo, la famosa acción afirmativa. ¿Qué decía el reglamento? Que ni bien presentabas la carpeta en el primer acto, la persona que tenía acción afirmativa se le asignaba 2 puntos. ¿Qué implica esto, legisladores? Que ni bien empieza el concurso y ya un postulante por la acción afirmativa iba a tener 2 puntos. ¿Qué ocasionaba esto? Desigualdad, injusticia, falta de desmotivación de los postulantes. Nosotros coincidimos en que una fórmula justa, correcta, apropiada para poder aplicar la acción afirmativa es, primero, que sea calificado con 1 punto y segundo, que sea calificada al final del concurso y siempre y cuando exista un empate. Al final del concurso y siempre y cuando exista un empate. Eso garantizaba que todos iban a estar bajo reglas, las mismas reglas, que existía equidad y no se iba a desmotivar a ningún postulante desde el inicio calificándole 2 puntos a otro. Eso nosotros lo impedimos porque es un acto de importancia en un concurso tan relevante. La famosa fase de oposición, que también es muy importante, porque se criticó de que nosotros habíamos quitado un banco de preguntas de aproximadamente 2.000 y que habíamos implantado 60 preguntas, cada una calificada con 0.5. Legisladores, la motivación que corresponde. El banco de 2.000 preguntas que se iba a entregar a los postulantes o que se iba a calificar a los postulantes iban a ser conocidas por ellos según el reglamento. Se les iba a entregar con 48 horas esta base de preguntas para que ellos puedan resolver y tener conocimiento de lo que se les va a tomar. Nos pusimos a pensar estos 4 consejeros hoy enjuiciados que eso provocaba un desequilibrio. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana iban a haber postulantes que se iban a quejar de que las preguntas más difíciles se iban a tomar a unos y las preguntas más fáciles se iban a tomar a otros. Pónganse ustedes en el lugar de los postulantes. ¿Les parece justo aquello? ¿Les parece incorrecto nuestra actuación? Nosotros decidimos cambiar a un banco de 60 preguntas. 60 preguntas que está prohibido, y además con la sanción penal correspondiente de que se entregue esta información a los postulantes. El momento que ellos se sienten en su banca y abran su computadora, en ese momento ellos van a conocer las preguntas que se van a tomar. Pero lo más importante, legisladores, es que las mismas 60 preguntas en diferente orden se iban a tomar a todos los postulantes. ¿Qué implica esto? No existe desigualdad, no existe trampa, se elimina el sesgo. Las mismas 60 preguntas iban a tomar a todos los postulantes en diferente orden. Eliminamos esa barbarie que iban a provocar los 3 consejeros hoy salvados. Vamos con lo siguiente. El examen práctico. Y esto es importante, legisladores. Antes de que ocurrieran todos estos problemas, antes por el mes de abril del año 2021, cada uno de los consejeros, como se establecían en los reglamentos, habíamos entregado un funcionario, un asesor, para que sea parte de la construcción del reglamento. Ese reglamento original, legisladores, contenía el examen práctico. Y como lo dijo mi compañera María Fernanda Rivadeneira,
entre gallos y medias noches, hicieron la pantomima de hacer una consulta a la ciudadanía y con ese pretexto hicieron un cambio del reglamento para quitarle el examen práctico que iba a denotar las destrezas de cada uno de los postulantes. Pero este no es un examen subjetivo. Primero, que es una prueba que se va a tomar sobre un caso práctico para que esa persona demuestre ante el escenario de la Comisión Ciudadana de Selección, no el Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Ciudadana y el equipo de catedráticos, el conocimiento de las normas relacionadas con el concurso que está concursando, relacionado con el dominio del proceso o del caso práctico que ha sido asignado, la resolución, el conocimiento legal y otros que son necesarios para poder valorar estas destrezas de la persona que va a ejercer como Contralor General del Estado. No fue una suspicacia, no es subjetivo. Existen por lo menos 14 parámetros que tienen que ser valorados y calificados por más de 17 personas y en cada uno de esos ítems tener el promedio para sacar la calificación definitiva. Se viene lo bueno. Señores legisladores, no ha sido nuestra misión meterle las manos a los procesos. Ha sido nuestra intención liberar de injerencias, liberar de mediocridad, liberar de afectaciones, de falta de equidad hacia los postulantes. Que el día de hoy, que ya se ha convocado a los concursos respectivos, hemos tenido una participación masiva por parte de ciudadanos y ciudadanas que han creído en el trabajo de esta administración y de este Consejo de Participación Ciudadana. Por favor, no demotivemos, no dañemos este proceso con juicios que son ilegales, irregulares y no contienen un sustento ni siquiera moral y peor jurídico para que nosotros estemos en esta posición. Por favor, pasemos el video de las comisiones ciudadanas de los videos de las impugnaciones, que es importante para que ustedes vean la transparencia de nuestra actividad y por qué creo yo que el concurso de la Contraloría General del Estado es uno de los concursos que tiene la mayor fortaleza y transparencia que se le puede entregar a la administración pública. Pasemos el video de las impugnaciones dentro del procedimiento de comisiones ciudadanas de selección. Asimismo, doy la bienvenida a los señores asambleístas que están aquí presentes y que también lo harán en calidad de impugnantes para sustentar en derecho y en debida forma las impugnaciones que han sido presentadas ante el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por haber tomado en consideración que nosotros como asambleístas, a pesar de estar en receso legislativo, pues estamos aquí cumpliendo ese rol activo de la Asamblea Nacional como fiscalizadores también. Y del accionar de cada una de las instituciones públicas, que tiene que ser transparencia en el manejo de cada uno de estos recursos. Sobre la designación de una función del Estado, de una institución tan importante en una decadencia. Señor presidente, sí, puedo dar paso a la intervención del doctor que está ahí. Y decir que esta acción de impugnación que se están llevando a cabo dejan claro el hecho de la transparencia y accionar de la participación ciudadana, como lo han mencionado muchos.
Cuando asumí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, en una de mis comparecencias ante la Comisión de Participación, y ustedes lo pudieron escuchar, era que yo quería generar puentes de diálogo. Aquí no estoy para enfrentarme con ustedes, asambleístas. El enemigo se encuentra afuera, no en este escenario. Les dije que me iba a ganar su respeto. Espero, asambleísta Chávez, haberme ganado su respeto. Y a los otros asambleístas, porque ¿saben qué? En un acto inédito en la administración pública, las impugnaciones de las comisiones ciudadanas de selección del concurso para designar contralor tuvieron la participación de legisladores de este país. Por eso menciono que este es uno de los procesos que están más fortalecidos con la transparencia. ¿Sabe cuál fue nuestra resolución como Consejo de Participación Ciudadana? Aceptamos las impugnaciones. ¿Saben de qué trataban las impugnaciones? Trataban sobre la famosa lista de gallo, del sinvergüenza ex asesor de Sofía Almeida, que hoy no está aquí procesada, que él se había reunido con otras autoridades para planificar una lista de personas que iban a estar infiltradas en las comisiones ciudadanas de selección y que iban a dirigir esos concursos. Señores asambleístas, no fue mi asesor, fue el asesor de Sofía Almeida. Nosotros aceptamos esas impugnaciones. Nosotros en esta administración resolvimos ese problema. Y no lo hicimos porque los impugnantes sean de la bancada de UNES, ni tampoco porque nosotros supuestamente respondemos al Ejecutivo. Lo hicimos porque era una semilla que iba a afectar la transparencia de los concursos y era nuestra obligación darle transparencia y tomar decisiones, y las tomamos. No tenemos hilos conductores, tenemos un compromiso con ustedes y con el país entero en construir los concursos como se deben, dándole seguridad a la ciudadanía de que no va a existir muñequeo ni manipulaciones como se pretendía hacer en otro periodo. Que quede claro que nosotros resolvimos ese problema, legisladores. Pero ahora creo que viene una parte importante de todo esto. Y yo me niego a creer, legisladores, que esto es lo que ustedes quieren defender o ustedes pretenden que regrese. Cómo encontré la administración del Consejo de Participación Ciudadana y cómo se encuentra ahora esa administración. Y por favor, le pido que los líderes políticos que están observando, a ustedes legisladores, estén muy atentos a este video, sobre todo al líder del Partido Social Cristiano, porque estoy completamente seguro que las personas a su alrededor no le han informado de las sinvergüencerías que encontré en el Consejo de Participación Ciudadana. Y a través de ustedes, legisladores aquí presentes, les pido que le informen al líder de su bancada. Por favor, el video correspondiente. Terminación de contratos del 2021. Según la descripción del contrato realizado en 2021, el servicio logístico para el proceso de designación de la primera autoridad de Defensoría Pública tendría un costo de $70.740, al igual que el servicio logístico para el proceso de la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado por un valor de $70.695, dando un total de $141.435.32. Es entonces cuando se da por terminados los contratos con la finalidad de precautelar el buen uso de los recursos del Estado y buscando un mecanismo que permita optimizar los costos en la ejecución de estos servicios, garantizando el cumplimiento de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades.
Descripción del servicio contratado en la administración del abogado Hernán Ulloa. Readecuación de las oficinas de primero, cuarto y sexto piso del edificio Centenario, donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana, que incluye instalación de materiales, partes y piezas como parte de la logística para el funcionamiento de las comisiones ciudadanas, de la designación de la primera autoridad de Defensoría Pública, primera autoridad de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto por un valor de $3.438 por las 3 comisiones. Más de $70.000 se pretendía gastar por la logística de estas comisiones ciudadanas de selección, dando un total de $141.435.32, a diferencia de lo presupuestado en la administración de Hernán Ulloa, con un valor de tan solo $25.088, ahorrándole a la institución y al país $115.912. Entonces, ciudadanía en general, saquen sus propias conclusiones. Pase la diapositiva correspondiente respecto de los procesos de comunicación. Increíble, ¿verdad? Eso es lo que encontré apenas asumí la administración. Legisladores, abran los ojos. Les están engañando. Aquí ha habido un legislador lobista que por defender a su sobrina ha tratado de hacerlos incurrir en un error. Cada vez que habla se dispara el pie. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes, legisladores? ¿Van a permitir que las 3 personas que se salvaron del juicio político retomen esos procesos en perjuicio del Estado ecuatoriano? ¿Quién de ustedes se va a hacer cargo del gasto que nosotros hemos incurrido en logística, en las publicaciones, en el pago de las dietas de las comisiones ciudadanas de selección, en la cadena nacional de los concursos que se llevan en procedimiento? ¿Van a permitir este regreso? Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad del 10 de febrero en la madrugada de votar a todo este nido de ratas y sinvergüenzas que era el alto jerárquico superior del Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy es un consejo diferente. Ustedes ya vieron $75.000 en logística de cada concurso. ¿Qué le cuesta a mi administración? $3.000. ¿Qué querían hacer con ese dinero? Viene la segunda parte. Vamos con los procesos de comunicación, por favor. En esa diapositiva que no se observa, nosotros en los contratos de comunicación, por favor, bancada social cristiana, se pretendía en 4 procesos, hacer un gasto de $267.000 aproximadamente. En esta administración, por 8 procesos, 8, el doble. El gasto es de $257.000. Aún así, siendo el doble de procesos, aún así tenemos un ahorro de $10.000 respecto de la anterior administración. Asambleístas, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión ustedes el día de hoy van a tomar? Porque este es el momento de la verdad. Es el momento de capitalizar el prestigio de la Asamblea Nacional del Ecuador, o es hundirse más en el fango. Les estoy advirtiendo, esto es lo que se ha dado. Pero ahí no queda todo. Pase la denuncia, por favor, para que la ciudadanía en general observe las sinvergüencerías que se pretendían defender en la anterior administración. Claro, me parecía extraño que los concursos a mí me cuesten $3.000 y a la anterior administración $70.000. Aquí está la razón. Vamos a la fase del relato de los hechos, por favor. No puedo revelar la identidad de uno de los proveedores
de estos concursos. Pero voy a dar lectura a los hechos, legisladores. El señor es ex subcoordinador nacional de gestión administrativa del CPCCS. Me contacta en el mes de junio del año 2021 para mencionarme que van a realizar algunos procesos de contrataciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre algunos contratos de logística para los diferentes concursos para designar autoridades y que se van a dar en el Consejo desde el inicio de la presidencia de la ingeniera Sofía Almeida, para que en mi calidad de contratista preste mi RUC a cambio de un porcentaje de los valores a contratar en los diferentes concursos para la designación de autoridades. En el mes de octubre nos volvemos a reunir con el señor subdirector nacional de gestión administrativa para ponernos de acuerdo en los TDR, para el proceso de servicio logístico, para el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Términos de referencia que se ajustaron a lo que yo podría ofrecer de acuerdo a mi RUC, y de esta manera ser el ganador del proceso en esta reunión. Supe manifestarle al señor que puedo ayudar no con el porcentaje ofrecido, sino que por la razón de ser de mi negocio en cuanto a la realización de eventos, yo podía encargarme sin problema alguno de la mencionada logística, a lo que él me respondió: yo estoy aquí a nombre del vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, consejero David Rosero, el día de hoy absuelto de un procedimiento político, quien ya tiene todo listo para ejecutar los contratos en la parte logística. Por tanto, que únicamente me darían el 5% del valor del contrato por prestar mi RUC y que debo entregarle todo el valor que me acrediten como anticipo. La señorita Paola Olmedo Arce, funcionaria del Consejo, como administradora del contrato en mención, el 21 de diciembre del 2021, mediante memorándum 2304, solicitó se me pague el 70% del anticipo conforme a la cláusula sexta del contrato de este proceso en referencia. Una vez que el Consejo de Participación paga el anticipo por un valor de 44.212, yo retiraba el dinero de mi cuenta bancaria, valor que entregué de manera física, en persona, por partes del dinero. Por alrededor de 5 ocasiones nos vimos para realizar la entrega, y la diferencia de unos $5.000 que deposité en valores de 1.000 en la cuenta bancaria del Banco del Pichincha. Así de descarados se han hecho depositar en las propias cuentas. En estos encuentros para la entrega del dinero con el señor que era subcoordinador de Sofía Almeida, me manifestó que ya tenían todo listo en coordinación con el vicepresidente David Rosero, y que una vez que se termine el contrato, recuerde que hay un saldo que debe entregar. Posterior al cambio del 9 de febrero del 2022, deja de estar en contacto conmigo este señor, y una vez notificada la decisión de terminación de mutuo acuerdo por las nuevas autoridades, que me di cuenta de esta sinvergüencería el segundo día de mi gestión como presidente, y mi disposición fue cancelar todos esos mañosos contratos. Por eso refieren la denuncia. Y una vez notificada la decisión de terminación de mutuo acuerdo por las nuevas autoridades, se refiere al suscrito, procedí a comunicarme con él para que solucionemos el tema, puesto que iba a entregar el momento de devolver el valor del anticipo recibido, y el señor se niega y me asegura que él regresará al cargo de subcoordinador cuando políticamente retome la expresidenta y el ex vicepresidente, y ahí se retoma todo lo acordado, porque además aún queda un saldo que recibir, y que hay que darle un cariñito al señor Jack Ochoa, ex coordinador general administrativo financiero. De todo esto hay mensajes de WhatsApp, audios, correos electrónicos, materialización de diferente información, y como el presidente recibió esta información, tuve que trasladarlo inmediatamente a la Fiscalía del Ecuador.
Señores legisladores, y sobre todo a los legisladores de la bancada social cristiana que veo han abandonado la sala, por favor, informen al líder de su bancada lo que ha ocurrido en el periodo Almeida y lo que ustedes están pretendiendo devolver al Consejo de Participación Ciudadana, una desgracia que no se merece nuestro Ecuador. Gustavo, gracias por regresar. Gustavo, comunicador, legislador, sabrá informar de lo que está pasando aquí. Tomemos decisiones responsables, señores asambleístas. Está en riesgo muchas cosas aquí. Y les aseguro con mucha honestidad, viéndole a los ojos a cada uno de ustedes, que esta administración ha sido absolutamente transparente. Aquí estoy por minucias que no significan un incumplimiento de funciones. Pero yo me he fajado contra toda esta gente que ha pretendido manchar mi honra, porque existe el compromiso con el pueblo ecuatoriano de devolver la estabilidad, devolver el respeto del servicio público hacia la ciudadanía. Y ese ha sido mi compromiso como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quieren ustedes conocer lo que es un incumplimiento de funciones? Por favor, los videos. Informe referencial de las mociones de los consejeros de minoría versus las mociones del presidente Hernán Ulloa. En este cuadro de Excel podemos apreciar que de sus 53 mociones, tan solo 3 fueron presentadas por el consejero Rosero, 1 por el consejero Dávalos y 0 mociones por parte de la consejera Almeida, versus las 49 mociones presentadas por el presidente Hernán Ulloa. De las asistencias, por favor. Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Licenciado Javier Dávalos Benítez, ausente. Magíster David Rosero Minda, ausente. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Consejero Magíster Alejandro Rosero Minda, ausente. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Consejero Licenciado Juan Javier Dávalos, ausente. Consejero Magíster David Alejandro Rosero Minda, ausente. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Consejero Licenciado Juan Javier Dávalos, ausente. Consejero Magíster David Alejandro Rosero Minda, ausente. Existen 4 consejeros presentes y 3 ausencias. Por tanto, existe el quórum reglamentario y se puede dar inicio con la sesión extraordinaria número 010. Sofía Almeida Fuentes. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Consejero Licenciado Juan Javier Dávalos, ausente. Consejero Magíster David Alejandro Rosero Minda, ausente. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes, ausente. Consejero Magíster David Alejandro Rosero Minda, ausente. Licenciado Juan Javier Dávalos Benítez, ausente. Presente, señor secretario. Le pido de favor que tome lista por una segunda ocasión a los señores consejeros que no han registrado su asistencia. Consejera Magíster Sofía Almeida Fuentes. Consejero Licenciado Juan Javier Dávalos. Consejero Magíster David Alejandro Rosero Minda, ausente. Asambleístas, eso es un incumplimiento de funciones. No asistir al pleno y cobrar, no hacer mociones de ninguna índole. Eso
es el incumplimiento de funciones. No veo al asambleísta interpelante, pero con la misma efusividad que usted ha tenido para enjuiciar a estos 4 consejeros, espero el día de mañana verla en una rueda de prensa anunciando un juicio político en contra de los consejeros que sí han incumplido con funciones, porque hay que demostrarles seriedad y respeto al Ecuador. Legisladores, voy entrando a la parte final de mi intervención. Y yo me he preguntado si estaría sentado allí como legislador, ¿qué objetivo político tiene votar a 4 consejeros? Y mucho peor, luego de lo que ustedes han escuchado, ese nido de ratas que era la anterior administración. Y lo que hoy le hemos dado al Consejo, esta seriedad. Así que ahorita, en este momento, es el momento de capitalizar políticamente a nuestras instituciones y guardarnos el respeto. ¿Cuál es el objetivo? Si hubiera sido en febrero o en marzo el juicio político, las personas que se quedaban podían hacer y deshacer lo que sea en los concursos. El día de hoy ya todo se encuentra consumado. Ustedes no pueden enjuiciar políticamente a las comisiones ciudadanas de selección. Los procesos están blindados. Seguramente el lobista de la Asamblea de la Curul 73 habrá dicho algunas mentiras atractivas, pero son procesos que no pueden tocarse. Ningún consejero se va a hacer cargo del gasto que han tenido estos procesos. Absolutamente nadie. Nadie va a decir que los procesos tienen falta de transparencia porque legisladores han participado dentro de los mismos. Porque nosotros, como un acto de seriedad ante el país, en cada paso que hemos dado, hemos pedido que la Contraloría los revise para dejarles el candado. Vamos, pues tóquenlos. No van a poder. Ya no hay objetivo político, señores asambleístas. No hay un juicio que sea válido por las razones que les expresé. No hay informe. Y también hay que pensar, legisladores, si quieren de regreso esa administración con ese gasto espantoso, ruin para el Ecuador. Y eso que es el Consejo de Participación Ciudadana. Imagínense si estuvieran en manos de ellos el Ministerio de Obras Públicas u otras instituciones. Terrible, terrible este escenario. Quiero saludar a mis compañeros. Quiero saludar respetuosamente a mis compañeros de mayoría. Aibede Estupiñán es una madre cumplidora de su trabajo. Se levanta, está en el Consejo de Participación a las 8 de la mañana y se va a las 12 porque tiene que, como madre soltera, ir a cocinarle a su hijo y regresar 2 de la tarde para luego salir nuevamente a cocinarle la cena a las 5 de la tarde. Es una mujer honorable que además es funcionaria de carrera. Si ustedes la censuran a ella, acaban con su carrera de 15 años dentro del Consejo de Participación Ciudadana. María Fernanda Rivadeneira, una altiva manabita, que aquí vino a demostrarles la garra, la fortaleza y la valentía que ha tenido para denunciar los actos irregulares de corrupción, de tráfico de influencia, de presión política, pero la política corrupta, no la sana, que se hace en el escenario político. Chantajes a los cuales nos hemos sometido. El consejero Francisco Bravo, representante de las nacionalidades, que con su limpia el día 9 de febrero nos ha mantenido igual, unidos, hemos superado los problemas, los conflictos, y debo reconocer que he tenido un gran equipo de consejeros a mi lado, que se ha fajado y que no ha permitido que absolutamente nadie nos marque la cancha en nuestras actividades. Ni Ejecutivo, ni Asamblea, ni Corte Nacional de Justicia, ni absolutamente nadie. Respetuosamente.
por supuesto, hemos emprendido este respeto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo he hecho gracias al aporte de ellos, al igual que todo el alto jerárquico superior de mi institución, gente honrada, gente honesta, que hemos sido bien formados por nuestros padres y nuestra familia, y que en mi caso me enseñaron que en el libre ejercicio profesional se puede ser probo, por supuesto, se puede generar riqueza honesta que se puede disfrutar libremente. Sería incapaz de quitarle un solo dólar a la administración, ni siquiera los viáticos cobro en la institución. ¿Por qué no? Yo puedo con aquello. Ese es mi compromiso con la sociedad. Señores asambleístas, legisladores aquí presentes, yo les exhorto a ustedes a que tomen sus propias decisiones. Yo sé que ningún líder de un movimiento o partido político va a oponerse a que en torno a lo que ustedes han escuchado puedan tomar sus propias decisiones. Finalmente son ustedes los que en el acto de la votación van a ser los responsables de la misma. Van a generar el crédito que corresponde a la Asamblea Nacional por defender nuestra posición institucional, por tener claro que no ha habido incumplimiento de funciones, o se va a generar más desprestigio, no solamente en la Asamblea, sino también en el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo los invito a que tomen decisiones. El asambleísta de la Curul 73 fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a una función, a una decisión legislativa. Esto quiere decir, como ustedes conocen perfectamente, que todas las actividades del sector público se encuentran bajo el control constitucional. Lo que de aquí salga va al control constitucional y, por supuesto, a las actividades supranacionales que corresponden en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no se los digo en un acto de enfrentamiento con la Asamblea, ni de soberbia, ni amenazas en lo absoluto. Se los digo respetuosamente en el acto de derecho a la defensa que me corresponde. Para terminar, asambleístas, mi posición siempre ha sido en que nosotros tenemos que dar el ejemplo, en que debemos organizarnos como instituciones para poder enfrentar el caos y la delincuencia que se encuentra organizada fuera y que causa perjuicios a la sociedad ecuatoriana. Acá nosotros, que no somos delincuentes, nos estamos desorganizando en lugar de organizarnos, de fortalecer la institucionalidad y no afectar con procesos políticos a personas honorables que lo único que han hecho es demostrarles en este acto que no hay incumplimiento de funciones y que la administración está en peligro en manos de las personas que se han salvado del proceso político. Dios salve a la patria. Muchas gracias, legisladores. Y de esta manera finaliza la defensa de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Intervino el doctor Hernán Ulloa. En su tiempo a la defensa, él inició diciendo que este juicio político no es legal por el hecho de solo existir una moción que fue elevada ante el Pleno Legislativo. De los interpelados tiene derecho a la réplica los interpelantes por un tiempo máximo de 1 hora en conjunto. Asambleísta Pazmiño, ¿va a hacer uso de la réplica? Gracias. Asambleísta Maita, ¿va a hacer uso de la réplica? Presidente. Gracias, señor presidente. Colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, muy buenas noches. Seré muy breve en esta segunda intervención. En cuanto a lo manifestado por la funcionaria pública enjuiciada Ivette Estupiñán, debo manifestar lo siguiente.
Bueno, algunos... Señor asambleísta Maita, ¿tendría la gentileza de repetir, por favor, lo que indicó? Vamos a... Bueno, no voy a hacer una réplica, más bien entrar al debate directamente. Listo, asambleísta, gracias a usted. A continuación, pueden hacer uso de la réplica los señores interpelados por máximo de 1 hora. Señores vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ¿alguien de ustedes va a hacer uso de la réplica? En estos momentos, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Señor secretario, para... Señor presidente. Señora verifica Graciela si Ives los Tupillán Gómez va a hacer uso consejeros de de Participación Ciudadana van a hacer el uso a la réplica. Señor secretario, certifique si la señora economista Ives Tupillán está presente o no. Este momento se va a verificar, señor presidente. Minutos antes, el asambleísta interpelante del juicio político Ángel Maita también ya anunció que va a hacer el uso a la réplica. Les comentábamos que hace minutos finalizó ya con el derecho a la defensa por parte de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos argumentaron que no hubo el incumplimiento de funciones, que su trabajo se basó en la ley, enmarcados conforme lo manda la Constitución, dijeron. En estos momentos ya el secretario general de la Asamblea Nacional va a constatar si los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana van a hacer uso a la réplica. Doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías va a hacer uso de la réplica. De no haber, abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez va a hacer uso de la réplica. De trámite, señor secretario. Se requiere la presencia nuevamente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional del abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, quien va a hacer uso de la réplica por un tiempo máximo de 1 hora. Muy brevemente, señor presidente, legisladores, que por intermedio de Secretaría General de la Asamblea Nacional se me reciba cada una de las documentaciones, los videos y por supuesto la denuncia que ha sido presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana y la denuncia que el presidente del Consejo ha presentado ante la Fiscalía del Ecuador, con todo el detalle de lo que aquí se acaba de mencionar, para que ustedes tengan el sustento suficiente para poder tomar una decisión. Muchas gracias, buenas noches. Señor secretario, proceda a recibir la documentación que ha referido el señor doctor Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Así será, señor presidente. Vamos a verificar lo indicado por el señor abogado Hernán Ulloa.